Jesucristo se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar la mirada y ver que había mucha gente, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para darle de comer a esta gente? Se lo decía para ponerlo a prueba porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le dijo: 200 denarios de pan no bastan para que cada persona tome un poco. Le dice a uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesucristo dijo: hagan que se siente la gente. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. Eucaristía y compasión de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 28 de julio, año 2024. La Iglesia nos propone pensar en un santo a mediados del siglo I de la historia de la Iglesia Católica. El santo es de origen africano, fue papa. El nombre que tomó, San Víctor I, papa africano, y es el papa que se distinguió en ese momento, hacia el año 200 de la historia cristiana, por ser un defensor de la fe, un excelente defensor de la fe. Es el primer papa en ese primer siglo que afirma la existencia de un magisterio moral del obispado en la ciudad de Roma y sustituye el lenguaje griego, que era el lenguaje que se celebraba la Eucaristía en ese momento, en lengua griega, y lo sustituye por el latín, aunque la misa seguirá celebrándose en griego hasta el año 230. Este papa defendió la fe y se considera mártir porque dio todo de sí por defender la importancia de la fe, la importancia de las verdades cristianas, la importancia de respetar los asuntos de Dios. También excomulgó a algunas personas en contra de la fe y en contra de lo verdaderamente católico. El Papa mártir de la Iglesia Católica, el Papa número 14 en Roma, San Víctor I. Nuestro tema para hoy es la Eucaristía. Eucaristía y compasión de Dios. ¿Cómo se entiende la Eucaristía cuando hay una cantidad de frases muy buenas para definir a la Eucaristía? Y no decir tanto vamos para misa, Eucaristos, lo nuevo, lo novedoso, lo grande, lo maravilloso de la celebración central del cuerpo y la sangre de Jesús de Nazaret, la pasión, muerte y la resurrección, el pan de la vida, la Eucaristía. ¿Cómo hacemos para darle de comer a tanta gente? Pensemos en 3 o 4 máximas para hablar de hoy de la Eucaristía. La primera la tomé de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, que se llama la Lumen Gentium, en el numeral 11, la luz de las naciones. ¿Cómo dice la frasecita? Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana, Lumen Gentium. Otra máxima, la Eucaristía es el corazón
y la cumbre de la Iglesia Católica. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la Iglesia Católica. Otra que me gusta mucho es de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II habla de la Eucaristía y escribió un documento sobre la Eucaristía. Se llama Eclesia de Eucaristía, se llama el documento. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía edifica a la Iglesia. San Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía edifica a la Iglesia. Latín, Eclesia de Eucaristía. Y la otra del Papa Francisco, que esa es una frase muy bien lograda del Santo Padre, que la pronunció con motivo de un Corpus Christi en el año 2015, con motivo de la celebración del Corpus Sanguis Christi, la celebración del Santísimo Cuerpo y de la Sangre de Cristo, y el Papa dijo en aquella ocasión: la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino que es la fuerza para los que son débiles, para los pecadores. Es el perdón, el viático que le ayuda a caminar. La Eucaristía no es premio para los buenos. Papa Francisco. Jesucristo es el que toma la iniciativa y Él desea alimentar la vida de todos aquellos que lo van a seguir, que van a ser misioneros, discípulos, apóstoles, personas que creen en Jesús de Nazaret. Entonces alimentar puede ser posible, por ejemplo, alimentar con la palabra, alimentar con el pan, alimentar con el buen espíritu, o sea, los milagros que Jesús realiza, alimentar con la sabiduría, es decir, con las grandes recomendaciones del Maestro, por ejemplo, las parábolas en el Evangelio. El Hijo de Dios entonces propone el problema que está pasando y le da solución al problema. ¿Cuál es el problema? Es que es necesario alimentar a la gente. Hay mucha gente, sería bueno darles de comer, sería bueno atender a la gente, es necesario atender la comunidad. ¿Cuál es la solución que presenta Jesús de Nazaret? Ofrecer un pan que sostenga la vida espiritual de cada persona. Hay que darle de comer a esta personita lo que la persona necesita para sostenerse a lo largo de toda la vida. Entonces tenemos el pan. La Eucaristía entonces se convierte en el momento propicio para el encuentro con la palabra y la comida de la salvación. San Pedro tenía razón cuando le dijo a su maestro: ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La Eucaristía entonces se convierte en un signo del compartir. Ahí tenemos una definición muy buena de la Eucaristía. Es un signo del compartir. La Eucaristía es por esencia acción de gracias, Eucaristos, acción de gracias. El Papa Benedicto XVI decía sabiamente: en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios. Jesucristo nos permite ser testigos de que tenemos un Dios caritativo, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, pendiente de las personas. La Eucaristía nos hace testigos de la compasión de Dios. Nace así en torno al misterio de la Eucaristía, entonces la caridad para con los demás. Decía el Papa Benedicto en una exhortación apostólica muy buena que escribió, que se llama Sacramentum Caritatis, así como San Juan Pablo II nos dejó ese regalo, Eclesia de Eucaristía. El Papa Benedicto XVI nos deja otro regalo, Sacramentum Caritatis. La Eucaristía es sacramento de la caridad, servicio de la caridad para con los demás.
Así que no puede existir ninguna persona que le guste la Eucaristía, que le encante la Eucaristía, que vaya a la Eucaristía, que hable tan bueno de la Eucaristía si no tiene caridad con los demás. No existe esa posibilidad, ser una persona de Eucaristía y tratar mal a los demás o hablar tan mal de los demás y sin embargo va para la Eucaristía. El Papa Francisco nos enseña los efectos de la Eucaristía. Dice el Papa, en la Eucaristía se comunica el amor de Dios por cada uno de nosotros. Se vive una excelente experiencia de la fe. Algunos se nutren con la Eucaristía, el alimento que nutre verdaderamente y sacia que nos da el Señor. Se llama Eucaristía, la Eucaristía y compasión de Dios. Gracias, querido Dios. Hemos aprendido por el día de hoy la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros los católicos. Eucaristía, la fuente y la cima de la vida cristiana para un católico. Eucaristía, no hable de Eucaristía si no está practicando la caridad y la misericordia con los demás. Eucaristía no es premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.